¿Están contentos? ¿Por qué los veo así como que están contentos? Sí. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Vamos a honrar la preciosa palabra de Dios. El Señor Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Con todo su corazón dígale: Señor Jesús, te amo. Por lo tanto, voy a honrar tu palabra poniéndola en mi corazón, poniéndola en mi mente y poniéndola en obra. Hoy mi vida va a ser transformada por tu preciosa palabra. ¿Usted le cree a eso? Le damos un aplauso a la palabra. Ahora, quiero decirle que la palabra de Dios es espíritu. Se conoce como el espíritu de la palabra. Cuando usted lo recibe, ese espíritu de palabra se convierte en fe. Usted dice: lo creo. La fe no es tu capacidad, es capacidad de Dios en ti por creer lo que estás escuchando o leyendo. Entonces vas a escuchar algo y vas a leer algo que, si tú lo recibes, es un espíritu, produce algo en nosotros. Entonces, esté listo para recibir el espíritu de la palabra. El espíritu de la palabra es el mismo Señor Jesús, porque Él es el verbo de Dios. Amén. Pueden tomar su lugar, y lo que hoy voy a compartir es cómo conocer los tiempos que estamos viviendo. Conociendo los tiempos. Es bien importante conocer los tiempos que estamos viviendo. Los hijos de Isaacar no solamente conocían los tiempos, sino también sabían qué tenían que hacer. Entonces hoy queremos aprender qué está sucediendo, pero también le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude a saber qué tenemos que hacer. Amén. Hay una palabra hebrea que se llama atasbash. A-T-A-B-A-S-H, atasbash. Esta palabra atasbash es un sistema de interpretación profético. ¿Qué quiere decir? Un sistema de interpretación profético. También conocida como un cifrado espejo. Un cifrado espejo es que tú te ves a un espejo, te ves tú mismo, pero tu oído, tu oreja derecha parece ser que es la izquierda. Tu lado derecho, este es el izquierdo. El izquierdo tú lo ves y parece que está igualito, pero encontrado. También es lo que está cifrado son acontecimientos pasados para poder entender acontecimientos futuros. Y está basado en esto, este código. Es un acontecimiento del pasado que se repite en el futuro, y el cifrado atasbash es un cifrado de sustitución simple del alfabeto hebreo. Quiere decir que tiene mucho que ver la primera letra del alfabeto con la última. Se cambian, y así se van cambiando letras y se van entendiendo cosas que están por suceder y cosas que sucedieron. Por ejemplo, aparece algo que sucedió en el pasado y se utiliza este cifrado y cambia palabras de lo que está por suceder. No sé si me doy a entender con eso. También está basado en el valor de números de cada palabra. Cada palabra tiene un valor numérico. De tal manera que en 1997 se hizo un libro que se llama Los Códigos Secretos de Dios. Y lo están usando mucho los rabinos en este tiempo, pero en ese tiempo era un rabino que era matemático, y entonces empezó a descubrir cifrados en la Biblia. Por ejemplo, en el Génesis agarraba la primera letra que aparece en el Génesis y contaba 50 letras, y agarraba a las 50, agarraba otra letra, y a los 50 otra letra, y a los 50 otra letra, y resulta que decía
Tora, 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 y concluía exactamente. De tal manera que empezaron a meter a la computadora la Biblia y empezaron a cifrar y se empezaron a dar cuenta que salían muchas profecías que no aparecían literalmente, pero que fueron un evento comprobado. De tal manera que aparece el holocausto de los judíos y aparece el nombre de Hitler y aparecen muchas otras cosas que han estado sucediendo en el mundo, pero también apuntan hacia el futuro. Por ejemplo, ahí aparece un cifrado que habla del G7 y eso acaba de suceder este fin de semana pasado, se juntaron y empezaron a hacer algunas cosas y suceden muchas otras cosas que aparecen ahí. Pero quiero que me acompañen a leer Mateo capítulo 20, versículo 16. Y dice, así los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Porque muchos son los llamados, más pocos los escogidos. Ahora, parece ser que aquí encontramos algo que yo me decía, bueno, ¿a qué se refiere? El Señor Jesús esto lo pone en una parábola donde Él llama a gente a trabajar a la viña y luego en el transcurso del tiempo va contratando personas y al final a todos les da un denario. Entonces, resulta que hay personas que tenían un mal enfoque, una mala opinión, y entonces empiezan a pelear con el que los contrató. Entonces dice, ¿por qué a los últimos les da lo mismo que tú nos ibas a dar a nosotros? No es justo. Digo, pero yo soy el dueño de la viña y yo a ustedes les dije que les iba a dar un denario. A ellos no les dije que les iba a dar nada, nada más los contraté y a mí me plació darles un denario. Entonces estaban muy molestos, dice, ya no los vuelvo a contratar. Pero los que estaban contentos, los sigue contratando. Entonces es aquí donde dice que los primeros serán postreros. Entonces aquí parece ser que me está hablando de un evento espejo, como lo que estamos viendo de este cifrado profético. Y dice que muchos son llamados, pocos los escogidos. Hoy en día estamos viendo muchos cristianos que tienen una doble vida o cristianos que son, no me gusta llamar esta palabra light, pero son cristianos que no están comprometidos y viven su vida según las emociones, se desenfocan. El día de hoy, lo que yo quisiera es que nosotros nos enfocáramos en lo que Dios está hablando en este tiempo, podemos entender y hacer algo el día de hoy. Amén. Entonces, porque están por suceder algo muy interesante. Ahora, en estos códigos que estamos viendo, descifrado, estoy diciendo que tiene mucho que ver los principios con los finales y son muy parecidos. Entonces, en esta Atasbat está diciendo el principio tiene que ver mucho con el final. Por ejemplo, Génesis capítulo 1 tiene mucho que ver con Apocalipsis capítulo 22. Génesis capítulo 2 tiene que ver mucho con Génesis capítulo 21. Entonces el final retrocede en los números, el inicio va creciendo en los números. Capítulo 1 de Génesis, capítulo 2 de Génesis, capítulo 3 de Génesis, y entonces nosotros podríamos leer y usted lo puede checar, usted puede indagar, usted puede meterse a descubrir cosas a través de esto. Entonces, Apocalipsis capítulo 22 tiene que ver con el capítulo 1 de Génesis, capítulo 21 tiene que ver con el capítulo 22 de Génesis, capítulo 20 de Apocalipsis tiene que ver con el capítulo 3 y así sucesivamente. Entonces los principios son de esta manera. El capítulo 1 dice que en el principio Dios creó todo, hizo cielos nuevos, tierra nueva, hizo todo nuevo, era algo bueno. Dios lo estableció.
en el capítulo 22 de Apocalipsis, habla de un nuevo tiempo, lo que Dios ha hecho, y habla de cielos nuevos. Capítulo 1 de Génesis, cielo nuevo. Capítulo 22, cielos nuevos. Y toda la plenitud de Dios. Pero en el capítulo 2 de Génesis habla que Dios formó al hombre y a la mujer, hizo una familia, hizo un matrimonio. Pero en el capítulo 21 de Apocalipsis está hablando de un matrimonio. Es las bodas del Cordero. También en los evangelios comienza a hablar con el primer milagro que Jesús hizo en una boda. Pues se está hablando de el cifrado de cómo va a ser el final. Es una boda. En el capítulo 3 de Apocalipsis y en el capítulo 20 aparece una serpiente engañando al mundo. Y en el capítulo 3 de Génesis engaña al hombre y el hombre cae. Pero en el capítulo 20 la serpiente es juzgada, el diablo, Satanás, es juzgado y es enviado a un juicio. Tiene que ver uno con otro. Capítulo 4 está muy relacionado con el capítulo 19. El capítulo 4 es donde Caín mata a su hermano, hace un relajo. Capítulo 19 me está hablando de algo muy interesante que Dios está por hacer. Amén. O sea, está hablando de cómo se perdió una familia y acá está hablando de cómo recuperar una familia. Pero me voy a brincar un poco más. En Génesis capítulo 6 está hablando de la maldad del hombre y está escogiendo a un personaje llamado Noé. Y Noé es rescatado con su familia, pero en el capítulo 19 de Apocalipsis está hablando de la maldad del hombre llamado Babilonia. Babilonia era un lugar donde hicieron una construcción para salvarse a sí mismo. Pero Dios confundió a todos porque no lo involucraron a él y todos se dispersaron. Pero en el capítulo 17 habla de la Babilonia espiritual, que es un movimiento mundial religioso que está confundiendo a la gente y va a caer todo esto. Pero luego nos podríamos pasar a Génesis capítulo 7 y habla del juicio de Dios, que es inundación. Fue cuando salva a Noé con su familia y a un grupo de animales. Pero en el capítulo 16 habla de las copas de la ira del Señor y me habla de la gran tribulación. Perdón que me vaya rápido en esto, porque me quiero enfocar algo más en otras cosas. Pero Génesis capítulo 8 habla del diluvio. Y Apocalipsis capítulo 15 me habla del inicio de la gran tribulación. Me habla de un juicio, me habla de otro juicio. Génesis capítulo 10 me habla de Nimrod. Pero Apocalipsis capítulo 13 me habla del anticristo. O sea, todo tiene semejanza con esta decodificación. Génesis capítulo 11 me habla de la construcción de la Torre de Babel, pero también en el capítulo 13 me habla del anticristo y el falso profeta. Cómo están construyendo todo esto que se le llama nuevo orden. Y empezó a partir, aunque esto ya lo tenían planeado en el mundo, aparece desde octubre 3 del año 20, hace poquito. Luego vemos Génesis 13. En Génesis 13 hay un problema entre Abraham y Lot, porque Dios lo lleva para establecerlo en la tierra de Canaán, y se separan. La semana pasada yo estuve hablando sobre Lot. Lot es un personaje que hoy vamos a ver, al igual que Noé.
¿Por qué? Porque aparecen en estos códigos que estamos viendo. Entonces, en el capítulo 13 hay una separación, pero en Apocalipsis capítulo 12 hay una separación y una persecución de el dragón contra los que quieren retener el testimonio de Jesús. Sí, o sea, hay similitud. Ahora, me voy a brincar un poco más, pero en Génesis capítulo 19 ya viene la destrucción de Sodoma. Y entonces, antes de la destrucción, viene el Señor con los ángeles, habla con Lot, lo saca, lo rescata, y entonces viene fuego. Viene fuego. O sea, el mundo es Sodoma y Gomorra, entra un juicio de Dios que es a través de fuego. Pero en Apocalipsis capítulo 4, Dios me habla de los cielos abiertos. Entonces, los sucesos antes del fin tienen que ver con los sucesos del principio. Entonces, si nosotros empezamos otra vez a checar, primero me habla de Noé y luego me habla de Lot. Quiere decir que en estos tiempos, para entender cómo Dios va a trabajar, y esto lo digo, que está trabajando el día de hoy, todos los que me estén escuchando, esto es muy importante para que nosotros hagamos algo ya. Amén. Lo que estoy hablando de profecías, y las profecías no son para dar miedo, ni para que usted esté asustado, ni asustando a nadie. Las profecías es para que esté seguro y saber qué tengo que hacer yo. Amén. O sea, esto no es para asustar a nadie, ni para que lo agarres para asustar a nadie. Las profecías es lo que Dios ha hablado y lo que Dios va a hacer para que yo tenga la fe y la seguridad de estos sucesos finales, que tienen que ver mucho con los sucesos de inicio. Entonces, yo no había visto tanto lo que Pedro había escrito en Primera de Pedro y Segunda de Pedro, porque tiene mucho que ver con esto. Es un libro profético que yo no lo había visto tanto, así como un libro profético de lo que está por suceder. Amén. Entonces, volviendo a Génesis, primero Dios habla de Noé y luego habla de Lot. Pero hablando de Apocalipsis, si nosotros vamos a hacer el cifrado espejo, primero entonces Dios nos hablaría de Lot y luego de Noé. Amén. Y esto es lo que quisiera que hoy lo estuviéramos viendo, porque nos quiere librar el Señor antes de la gran tribulación. Amén. Ahora, ¿hay gente que se va a quedar aquí en la tribulación? Sí. Pero tiene un propósito. No se asusten por eso. Entonces, vamos a ver primero cómo en esta carta Dios habla varias veces y aparecen 11 veces el día del Señor. Pero parece ser que a veces hablar del día del Señor es una cosa fea, porque a veces no entendemos qué es el día del Señor. Es un periodo de trato del Señor con nosotros o con el mundo. Aparece 11 veces la palabra el día del Señor. Hay un día de juicio del Señor y es un día grande y terrible. Ese día no es para ti. No participas tú. Para eso Dios hoy quiere que nosotros seamos como los hijos de Isaacar, entendidos de los tiempos y saber qué hacer. Amén. Entonces, vamos a ver lo primero que habla del día de Lot. Y la palabra Lot quiere decir cobertura. Quiere decir que Dios va a trabajar en este tiempo bajo cobertura. Lot, lo que está sucediendo con Lot es que Dios manda para un rescate de Lot antes de que venga el juicio de fuego. Lo rescata antes de que venga el juicio de fuego. Y la Biblia lo que vamos a leer es que viene un juicio de fuego al mundo entero. Pero Dios quiere rescatar a los que están bajo cobertura. Amén. Cobertura es que están siendo enseñados, que se dejan guiar, que se dejan formar, que pertenecen a algo.
cobertura es pertenecer al cuerpo de Cristo. Hay quienes dicen que pertenecen al cuerpo de Cristo, pero no están sujetos a nadie. Que porque ellos dicen que tienen a Jesús y ya con eso, y ellos hacen lo que quieran. Y no es así. Así es de que vamos a ver 2 de Pedro capítulo 2, versículos 7 al 12. Y dice, y libró al justo Lot abrumado por la nefasta conducta de los malvados. Hoy en día estamos viendo que eso se está dando. Está mal las cosas. Mal. Muy mal. Versículo 8 dice, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Entonces, nosotros tenemos primero que darnos cuenta cómo están las cosas en la sociedad. Las cosas en la sociedad están muy mal. Leyes, costumbres, hábitos, las familias están hechas pedazos, están tirando, pues, pero si usted ha sido justificado por la sangre de Jesús, usted pertenece a este grupo del día de Lot, donde hay ángeles que los van a librar antes de que venga este juicio. Esta es una buena noticia para todos los que estén escuchando este mensaje. Amén. Entonces hoy yo quisiera que nos aseguráramos de esto. Versículo 9 dice, ¿sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos? Todos aquí recibimos tentación, tarde o temprano, o diario. Usted está siendo tentado, ¿por qué? Porque hay una nefasta manera de vivir de la sociedad. Dios los ama y los quiere rescatar, pero dice que sabe librar el Señor. ¿A quiénes? A los piadosos, que son piadosos los que están buscando lo que Dios quiere. Reservado al juicio para ser castigados en el día del juicio. Es un día del juicio, el día grande y terrible del Señor. Aquí aparece la palabra día. Versículo 10. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicias y despreciando el señorío. Entonces son gente que sí tienen conocimiento de las cosas de Dios, pero están despreciando el señorío. Atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Entonces son todos aquellos que están hablando muchos mensajes, sobre todo en internet, en YouTube, descalificando a gente que Dios ha puesto a compartir o que tiene algún tipo de autoridad de parte de Dios. Entonces no tienen miedo de eso. Les tiran y ese es un no sé cuál. Entonces cuidemos nosotros mucho esto. Hay muchos mensajes descalificando a personas que están compartiendo las escrituras, los descalifican. Y eso es un trato que Dios tiene con todos nosotros. Amén. Versículo 11. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. O sea, los ángeles tienen mucho cuidado con lo que están hablando. Versículo 12. Por esto, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Versículo 13. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que teniendo por delicia el gozarse de los deleites cada día, estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Entonces, así es los días de Lot. Vuelvo a mencionar. Lot representa la iglesia de este tiempo. Está metida en un mundo que va a ser juzgada por fuego. Y lo que Dios está haciendo es trayendo un mensaje para poder salir en el momento adecuado. Amén. Ahora, Lot estaba
ahí batallando porque querían hacerle daño a los mensajeros. Y entonces sale con su familia y le dice a todos de esta familia, no volteen por la destrucción. Por eso quiero hoy decirles que la salvación es personal. No es que tus papás sí están viniendo a la iglesia y tú no vienes, pero como tus papás están viniendo a la iglesia, entonces tú vas a ser salvo. No, la salvación es personal. Si a lo mejor aquí hay papás que tienen hijos y sus hijos no quieren nada con el Señor, quiero decirles que hoy hay un mensaje para que nosotros oremos, hagamos algo y enseñemos sobre estos tiempos, porque la salvación es personal. La mujer de Lot quedó hecha una estatua de sal. Entonces, Dios saca a esta familia de la destrucción que venía. Yo les digo, está por venir una destrucción al mundo. No quiero hablar de cosas de conspiración ni nada de eso. Estamos hablando de la Biblia. Amén. Pero acompáñame a leer Primera de Pedro capítulo 2, versículo 12. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Otra vez, este es un mensaje a la iglesia. Está diciendo, mantengan una manera de vivir entre los que no están creyendo, entre los gentiles. Para que los que murmuran de vosotros como de malhechores, y por tú ser cristiano, yo estoy seguro que ya se burlaron de ti, ya hablaron mal de ti, ya te hicieron así como que menospreciado porque tú estás buscando al Señor. Y dice que hay gente que murmura de vosotros como que si fueran malhechores. Y dice, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Se están burlando y aquí dice, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Qué es visitación? Visitación es un tiempo de encuentro con Dios. Lot estaba siendo visitado por ángeles, pero venían de parte de Dios y era a causa también de una intercesión, la intercesión de Abraham. Entonces, Lot está representando la iglesia que va a ser rescatada de un juicio que está por venir al mundo entero, antes de que venga la destrucción por fuego. Lot está representando a la gente que está buscando de Dios y hoy yo les estoy hablando que Dios te quiere librar y este es un día de visitación. Vuelvo a decir, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, aunque estén hablando mal de ti, aunque no te quieran, aunque te rechacen. El día que me convierto, voy con mis amigos y les empiezo a compartir que encontré a Jesús y que está bien padre y que eso no era nada así como que de religioso. Se empezaron a burlar de mí, mucho. Me sentía tan mal. De hecho, en mi trabajo vi que se estaban burlando a la gente que llevaban mis amigos, que llevaban una Biblia. Cuando llevaban una Biblia porque del trabajo se iban a sus reuniones, se burlaban porque traían su Biblia. Entonces yo dije, bueno, me voy a llevar una Biblia chiquita para que no se burlen de mí. Pero cuando vi que se estaban burlando de ellos, me dio mucho coraje y dije, me voy a traer la Biblia más grandota para que me digan. Y sí, agarré una Biblia. Cuando venía caminando me salieron con un póster de una mujer desnuda y a eso lo habían hecho con gente que trabajaba conmigo. La gente que trabajó conmigo se tapó los ojos y corrió y ellos se seguían burlando. Cuando me sacaron eso les dije, ¿qué? ¿Se están burlando de Dios o se quieren burlar de mí? La gente se asustó, guardó eso. Dijo, perdónenos, es que no sabíamos, se están burlando de Dios, tengan cuidado. Y entonces yo me voy a mi oficina, sigo trabajando. Al final de ese día
llegó la persona que sacó, dijo, por favor ayúdeme, ore, mi esposa ya no quiere, me quiere el divorcio, y empecé a orar, recibió a Jesús, pero las cosas cambiaron. No tenía por qué pelearme con ellos, sino glorificar a Dios. Volvemos a este versículo 12. Dice, glorifica a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Entonces, por la palabra que estoy dando el día de hoy, que tiene que ver con Noé y con Lot, este es el día de la visitación. ¿Qué es visitación? El día donde Dios está enviando un mensajero, un mensaje y la presencia de su Espíritu Santo. Amén. No se olvide de esta palabra visitación, por favor, porque vamos a cerrar esta palabra profética decodificada con esta palabra visitación. Amén. Así es de que veamos algo muy importante. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Lo que en otro tiempo está hablando del pasado, entonces todas estas dos cartas de Pedro me está hablando del pasado, del futuro, antes y después. Me está hablando de profecías que sucedieron en el pasado y profecías que están por suceder. Pedro me está diciendo, me está hablando a través del Espíritu Santo que ponga atención a lo que sucedió porque estaba a punto de suceder algo. Me está diciendo quiénes se salvaron en el principio para que los que creen al Señor y entienden esto puedan estar seguros de que van a ser salvados en el futuro próximo. Amén. ¿Sigue aquí? Ok. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, entonces ahora nos vamos a pasar a los días de Noé. Mientras se preparaba el arca en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por el agua. Ponga mucha atención porque ahora Lot está siendo librado de un juicio por fuego. Pero Noé está siendo librado de un juicio por agua. Aquí aparece agua. Es un juicio de Dios en el principio. Pero ahora el juicio va a ser por fuego. Ahorita lo vemos. Así es de que Noé significa paz, descanso. El que está siendo consolado. Y Noé está representando más a la nación judía, a los israelitas. Lot está representando más a los que no somos israelitas. ¿Por qué? Porque Lot va a ser librado de un juicio que va a caer sobre todo el mundo como Sodoma y Gomorra, pero Noé sí pasó en medio del juicio. Porque el arca fue el lugar de protección en donde Dios va a proteger a muchos cristianos y sobre todo los judíos que no habían sido perfeccionados, pero que el Espíritu Santo los va a perfeccionar en el tiempo de el juicio. Entonces, nosotros hoy estamos en principios de dolores, según el calendario profético. Pero luego viene la tribulación y esto está ya empezando a suceder. La tribulación es un lugar donde Dios está visitando a los que creen en Él. Pero luego viene la gran tribulación, pero la iglesia ya no va a estar porque Dios va a sacar como a Lot a varias gente del planeta Tierra. Se llama arrebatamiento. Pero hay otros cristianos y el pueblo judío que no, se le llaman los días de la angustia de Jacob. ¿Por qué?
van a estar en medio del problema, pero sin daño. Entonces, Noé sí pasó el diluvio. Y hay gente que sí va a pasar el diluvio. Judíos que reconozcan a Jesús como su Salvador porque está viniendo y Dios les está hablando, pero no todos los judíos, sino los judíos que reconozcan a Jesús y Dios está enviando mensajeros a ellos. Ellos van a ser librados como Noé en medio de un problema grave que se llama la gran tribulación. La gran tribulación no es para la iglesia, está preparado para los cristianos que no entendieron el día de su visitación y para el pueblo judío. Y por eso vamos a leer Primera de Pedro capítulo 3. Y nos vamos a leer los 13 primeros versículos. Y dice lo siguiente. Capítulo 3, versículo 1. Amados, el Espíritu Santo te está hablando hoy. Amado, eres muy amado de Dios. ¿Están aquí? Esto es para ti. Esta es la segunda carta que les escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Está diciendo Pedro que te está escribiendo a ti que estás escuchando, que estás en tu casa, que estás en este lugar. Te está diciendo, te estoy escribiendo esto para que se limpie tu entendimiento y no anden haciendo tonterías como en el mundo. Versículo 2 dice, para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Está diciendo como lo que estamos viendo de este código. El principio, pongan atención, enfóquense. Y hay gente que no está siendo feliz, se está metiendo en un montón de problemas, se está peleando porque se desenfocó. No se dan cuenta de lo bueno que tienen. Tienen cosas, tienen vida, tienen un llamado, tienen familia, tienen comida, tienen vestido. Pero cuando tú te desenfocas, estás peleando, angustiado, afanado y no estás seguro. Por eso dice, para que tengan memoria de lo que sucedió en el pasado, y yo les estoy escribiendo para que se limpie tu entendimiento de lo que está por suceder. Y eso es que el tiempo está corto. La semana 70 de Daniel son 7 últimos años antes de que venga el fuego. Pero los 3 primeros años es un trabajo que Dios tiene de preparación para como los de Noé. Y ser librados de los 3 últimos años y medio. Pero todavía no empezamos eso. Cuando digan paz y seguridad en el Medio Oriente, que lo han estado intentando mucho y ahorita está muy tensa la cosa. Cuando digan entonces solamente faltarán 7 años y medio y ahí entran los llamados como a Noé, donde Dios va a perfeccionar a los que no quisieron comprometerse y no tuvieron un limpio entendimiento. Para ustedes que están escuchando este mensaje y hoy recibimos el espíritu de esta palabra, que se está limpiando tu entendimiento, serás como Lot, librado antes de estos 7 últimos años. Eso no se ha dado, pero se va a dar. Está escrito. Para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y de el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Entonces, ya está escrito el pasado, ahora vienen los apóstoles, nos limpian el entendimiento para que entendamos lo que está por suceder. Veamos lo que está por suceder. 3. Sabiendo primero esto, que en los posteriores días, entonces primero me enfoca con el principio y ahora me va a enfocar con el futuro próximo. Sabiendo que en los posteriores días vendrán burladores. Se van a burlar y se siguen burlando. Van a decirte un montón de tonterías, de chismes. No te dejes mover por eso. Sino entiende el día de tu visitación para que tú sigas en la obra del Señor. Andando según sus propias concupiscencias.
4. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Se están burlando porque nosotros estamos viniendo, estamos hablando de que viene el Señor Jesús por su iglesia. Y se han estado burlando. Ay, eso lo están diciendo desde hace mucho, no va a pasar. Es más, eso ya pasó. Dice, porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces están diciendo, todo sigue igual, y no es cierto. Está diciendo, enfoquémonos lo que pasó en el principio para que entendamos lo que está por suceder. Versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en los tiempos antiguos fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsisten. 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado por agua. Pongamos atención, porque Pedro nos está diciendo, pongamos atención lo que sucedió, porque está por suceder. A Noé y a Lot se burlaron de ellos. Y hubo un juicio. Y está por suceder un juicio al mundo entero. Versículo 8. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están preservados por la misma palabra. O sea, todo está preservado por la palabra que tienes en tu corazón y la que tienes en tu mente. Te está preservando, y también los cielos y la tierra. Guardados, ¿para qué? Para el fuego en el día del juicio. O sea, hubo un día de juicio de agua, ahora me está hablando de un día de juicio de fuego. Hay un día de juicio y de la perdición de los hombres. ¿Pero de quiénes? De los impíos, de los que se están burlando, de los que no quieren recibir, de los que no quieren nada con el Señor, o de los que están allá ausentes de lo que Dios está haciendo y hablando. Entonces, Pedro en este capítulo me estaba diciendo lo que estamos viendo de este cifrado de espejo. Lo que sucedió acá está sucediendo acá. No se vayan con la finta de aquellos que los están rechazando por ser cristianos. Si a alguien te juzga porque estás hablando que Jesús viene por ti, no te dejes arrastrar por lo que están hablando como que si tú fueras un malhechor. Hoy en día hay una ley en donde estas leyes están diciendo que los cristianos son intolerantes y son la escoria, y están diciendo muchas cosas malas sobre los que están buscando el tener una conducta correcta para con Dios. No sé, en algún momento yo les hablé de la ventana de Overton, que a lo mejor muchos de aquí no la han escuchado, pero la ventana de Overton es algo que inventaron en 1960 para ir descalificando lo bueno y poder hacer lo malo. Poco a poco, y utilizan canciones, películas y medios de comunicación y cambian la manera de pensar, y esto se ha estado dando en estos últimos años. Ahora los malos son los cristianos, y a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Entonces se está cambiando todo esto. Versículo 8. Mas, oh amados, no ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, para Dios, un día, para nosotros son 1000. Y si nosotros empezamos a tomar, porque la Biblia es cronológica, y me habla cuántos años vivió Adán y cuántos años vivieron así, y desde que Dios empieza a tratar con Adán hasta este momento, se han cumplido 6000 años. Y estamos por entrar en el milenio. El milenio, para entrar al milenio, primero tiene que suceder una cosa que se llama el rapto. El rapto es que Dios viene y van a desaparecer de la tierra aquellos que han estado buscando, creyendo y han sido lavados por la sangre de Jesús.
Todos aquellos que no estén siendo lavados por la sangre de Jesús serán metidos a una gran tribulación y luego vendrá el juicio de Dios, el día de Dios o el fuego. Amén. Entonces, quiero decirles que nosotros cada mes entramos en juicio, nosotros los cristianos, en esta iglesia, cada primer domingo de mes, nosotros entramos en juicio. Y si entramos en juicio, no entraremos en el juicio general. Cuando nosotros tomamos la Santa Cena, nosotros nos juzgamos a nosotros mismos. Señor, te pido que me perdones porque no quería ahorcar a mi suegra. Perdóname, dame amor para con ella. Ay, Señor, es que mi hermano, no sé. Y ahí entramos en un juicio y nosotros somos limpiados. Y esa práctica la hacemos cada mes. ¿Para qué? Para estarnos limpiando, porque la Escritura dice que tengo que prepararme, como lo hizo Lot, Lot fue preparado en el momento, pero lo hizo Noé. Noé duró 120 años construyendo el arca con sus hijos. Siguiente versículo. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Dios no quisiera que se perdiera la gente, mas Él está con paciencia esperando. Y no está hablando de los que no conocen a Jesús, está hablando de los cristianos que están desenfocados. Entonces hoy nosotros tenemos que volver a enfocarnos. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo algo. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo y en los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Está diciendo el Espíritu de Dios que nos preparemos porque viene un juicio como en el Sodoma y Gomorra, pero los que están bajo cobertura no les pasará. Serán librados. Y eso está hablando de ti y de mí. Los que estamos buscando al Señor. Amén. Viene un momento en donde Dios va a librar de la gran tribulación a la iglesia y a algunos cristianos que no están comprometidos junto con el pueblo de Israel, si van a pasar la gran tribulación como en el momento de Noé. Pero el momento de Noé, cuando ellos bajaron, el juicio ya había sido dado. Y no se ahogaron. Y hay gente que va a ser librada de este juicio. Amén. Porque Dios los va a perfeccionar. Siguiente versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no deberían vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Vivir en santidad no es que seas perfecto. Vivir en santidad es que estás buscando a Dios porque Él es el que te santifica a través de su palabra. Y piadosamente es la palabra pío, es las cosas de Dios, lo que a Él le agrada, hacer lo correcto. Versículo 12. Esperando y apresurados para la venida del Señor. Entonces, está diciendo que lo que sucedió en el pasado está por suceder. Noé y Lot esperaron creyendo esto. Y dice que si nosotros estamos esperando y apresurándonos a hacer lo correcto, esperando la venida del día de Dios, venía del día de Dios. ¿Qué es esa venida del Dios? Tu rescate, en el cual los cielos
encendiéndose serán deshechos y los elementos serán quemados. Se fundirá todo. Versículo 13. Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales morará la justicia. Mis hermanos, esto parece ser como una película de Hollywood. Pero quiero decirles, la tierra está sumamente contaminada. En el Pacífico, en el mar Pacífico, en el océano Pacífico, hay una isla de basura del tamaño de Texas. Estaba leyendo la cantidad de basura que hay en el espacio, satélites. Cada satélite que mandan se quedan cosas allá tiradas y hay satélites que ya no sirven y hay satélites que están por caer. La luna está llena de basura. Ahora Marte están llegando naves que cuando ya no sirvan ahí se van a quedar. China acaba de mandar su satélite a la luna, a Marte. Entonces todo está contaminado, el ambiente, todo. Pero quiero decirte que el juicio de Dios viene, todo se consumirá, pero en un abrir y cerrar de ojos habrá tierra nueva, cielo nuevo. Y nosotros viviremos un milenio antes de que venga el juicio del Señor. Entonces, hay dos momentos, y lo voy a seguir hablando, de lo que es el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo van todos los cristianos, no te puedes librar de eso. Todos los cristianos. Aquí hay cristianos, si están aquí, no se distraigan, enfóquense. En casa, todos los cristianos vamos a lo que se llama tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo no es para enjuiciarte y condenarte. El tribunal de Cristo es para saber qué hiciste mientras estabas aquí en la tierra. El tribunal de Cristo es para dar premios según lo que tú haces. Pero si no haces nada para la obra del Señor, no recibirás premio. Y estoy hablando de premios en la eternidad. Pero si tú estás haciendo algo para el Señor, allá recibirás premios. Por eso yo quiero limpiar vuestro limpio entendimiento para cosas que sucedieron, están por suceder, pero que tengo que hacer ahorita. Pero el juicio va a venir después del milenio, en donde va a ser tomado Satanás, el falso profeta, el anticristo y todos los impíos y van a ser metidos al lago de fuego eternamente. Eso sucederá dentro de unos 1000 años. Pero yo quisiera hablarles ya, y después en esta serie que voy a estar hablando de Conociendo los Tiempos, les voy a dar explicaciones a través de gráficas para que nosotros podamos entender a través de la Biblia lo que está por suceder. Por eso, esta palabra es para prepararnos. Amén. ¿Se recuerdan lo que leímos en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9? Versículo 12. Dice que manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de tu visitación. Quiero que me acompañen a leer Lucas 19, versículo 43 al 44. Lucas 19, 43 al 44. Déjenme le explico. Está el Señor Jesús en el templo, salen y empiezan a decir, qué bonito está, qué bonito. Y el Señor Jesús le dice, no va a quedar piedra sobre piedra, esto se va a acabar. Y Jesús está ahí un poco triste, como también está hoy triste por algunos cristianos. Y dice, porque vendrán días sobre ti, Jerusalén, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Te van a caer encima. Versículo 44 dice, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán de ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ahora, Israel fue lastimado porque menospreciaron
al Señor Jesús. La Escritura dice en Juan capítulo 1, dice, la luz es Jesús y dice, y vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Vino el Señor Jesucristo para hablarles de la salvación, para hablarles del rescate, y no lo recibieron. Lo persiguieron, se burlaron de él. Lo llevaron a la cruz. Unos dicen que lo mataron los romanos y otros dicen que lo mataron los rabinos. Y yo pregunto, ¿quién mató a Jesús? Jesús dio su vida por ti y por mí. Él la puso. ¿Y saben por qué Jesús fue a la cruz? Por ti y por mí, por nuestros pecados, para ser libres. Pero cuando nosotros vemos ese sacrificio, que Jesús es nuestro Salvador y a través de su sacrificio nosotros somos limpiados, entonces ahí viene nuestro rescate. Pero aquí hay algo muy interesante. Dice que vino a los suyos y él estaba, oh Jerusalén, que te he querido juntar como la gallina junta a los pollitos, pero por no entender el día de tu visitación, destrucción repentina vendrá. Y entonces Jerusalén ha estado destruida. Hoy en día es un desastre ese lugar. Es un conflicto. Es un lugar de perversión también, de religiosismo. Pero lo que está viniendo el Señor es que va a venir otra visitación, como en el cifrado espejo que hemos visto, que Dios está enviando para un rescate en medio de la tribulación al pueblo de Israel. Porque Él sigue amando al pueblo de Israel. Pero solamente algunos como Noé serán librados. Y tú, como Lot, si aprovechas hoy el día de visitación, seremos librados. Hoy es un día de visitación. Y cada domingo que nos estamos juntando es un día de visitación. Y cada domingo lo que Dios quiere es limpiar nuestro limpio entendimiento para entender qué sucedió, para estar seguros de lo que va a suceder. Entender las cosas feas que han de suceder, pero que no seremos parte de eso. Dios quiere prepararte para un rescate. Amén. Y hoy es un día de visitación. Amén. No estoy asustándolos. Esto es algo para entender lo que está sucediendo. No es un club social, es la iglesia del Señor siendo limpiada, quitando arrugas, quitando manchas, preparándonos para un encuentro con Él. Amén. Entonces, hay algo que está por suceder. Próximamente será la boda del Cordero. Las bodas del Cordero es nuestra reunión con Él. Voy a estar hablando de las bodas del Cordero. Pero también voy a hablar de la fiesta de la boda. La fiesta de la boda van todos los invitados, pero a la boda solamente va el novio y la novia. Y yo quisiera asegurarme que si tú me estás escuchando el día de hoy, me quiero asegurar que tú no seas invitado a la fiesta, sino que tú seas parte de la boda. Que te cases con el Señor Jesús. ¿Cuándo lo vamos a lograr? Cuando entendemos el día de nuestra visitación. ¿Qué es lo que va a suceder? Un rescate de un juicio, como lo hizo con Lot y con Noé. Pedro dice, el día de Lot, el día de Noé. El trato de Dios, a los dos se les hizo una visitación. Los dos fueron rescatados. Uno antes de un juicio y otro en medio del juicio fue rescatado. Y quiero que estemos preparados para eso. Amén. ¿Cómo lo hacemos? Apreciando el día de visitación. Si hoy en la visitación del Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo está aquí, lo que Él va a empezar a hacer es darte ideas, cambiar, perdonar a quien tengas que perdonar, pedir perdón a quien tengas que pedir perdón, honrar a quien tengas que honrar.
enfocarte en lo bueno que tienes y no en lo que no tienes y en lo malo. Sabiendo que no somos perfectos, pero que estamos buscando a quien sí nos puede ayudar a ser más mejores personas. En lugar de estar, ay, pobre de mí, no, Señor, te estoy buscando a ti. Y hoy, si abrazas este día de visitación, estoy seguro que esta semana será una semana de trato del Espíritu Santo contigo, donde te va a desenfocar para entender lo que Él quiere, que tú entiendas. Limpio entendimiento. Señor, este es mi pasado, pero esto va a ser mi futuro. Y si mi pasado estaba bien feo, mi futuro va a estar glorioso. Y viene un tiempo de gloria para aquellos que han permitido que el Salvador trabaje, obre. Amén. ¿Qué le parece si se pone de pie y apreciemos este día de visitación? En casa, reciban el día de visitación. Es un día de visitación. El día de visitación es antes del día del Señor. Aunque este es el día del Señor, que es donde pero el día grande y terrible, día de visitación, te prepara, te enfoca y te enfoca para tu futuro. Amén. Y por favor, desenfóquese de las personas malas y tóxicas que han querido hacer de tu vida una tristeza. Desenfócate de eso, enfócate en el Señor, enfócate en la visitación, enfócate en la visitación. Yo voy a pedirle a todos y aún allá en casa que levanten sus manos, levántenlas. Y así como la mujer que tenía flujo de sangre dijo, tan si quiere tocar el borde del manto del maestro. 18 años con un problema, con problemas económicos porque ya había gastado todo, con problemas de salud, con problemas familiares, con problemas sociales. Y cuando ella tocó el manto, el Señor se voltea y había tanta gente y dice, ¿quién me tocó? Los discípulos dicen, ¿cómo dices que quién te tocó si nos están atropellando aquí entre todos? Se voltea con la mujer y le dijo, hija, tu fe te ha salvado, va más allá de la sanidad. Levante sus manos y toque el manto. Dígale, Señor, hoy aprecio este día de visitación. Yo hoy extiendo mis manos para tocarte a ti, que eres mi maestro, mi Señor, mi Dios, mi amigo, mi compañero. Perdona mis pecados y yo sé que aunque no soy perfecto, tu amor está en mí. Lo recibo y te pido, Señor Jesús, ayúdame a aumentar mi fe en el nombre de Jesús. Hoy extiendo mis manos y toco tus manos. Yo estoy seguro que está sucediendo algo en la palma de tus manos. Pero ahora quiero que hagas algo con la palma de tus manos. Ponla en tus ojos. Pongan todos en sus ojos. Y aunque están sucediendo milagros en este momento, porque los ojos de tu corazón se abren, se llaman ojos de fe. Vas a empezar a ver lo que antes no veías, a percibir. Ya te has desenfocado de las cosas que el mundo ha querido hacer sobre ti. Pero ahora te estás enfocando en las cosas que Dios está haciendo, en lo que tienes, en lo valioso que eres, en el momento importante que estás. Este es el día de tu visitación. Y hoy Dios está abriendo tu buen entendimiento para que entiendas que estás en el plan perfecto de Dios. Hay gente que no se valoraba, gente que se ha menospreciado, gente que se ha sentido tan mal por sus errores. Este día no te levantas. Este día está sanando el Señor tu corazón, tu mente, tu cuerpo. Este día Dios está sanando el ambiente donde tú te desarrollas. Pero Dios te permite verlo hoy. Y hoy la fe que ha producido la palabra está despertando a un nuevo tiempo. Porque te está visitando el Espíritu de Dios.
este es el día de tu visitación. Y ahora estás bajo la cobertura, como aquella gallina que junta sus pollitos y los cubre y los defiende. Hoy estás bajo las alas del Altísimo. Y Dios cuida de ti. En el nombre de Jesús. Familia, muchas gracias por conectarte con nosotros. Al igual que tú, hemos disfrutado muchísimo el mensaje del día de hoy. Si es tu primera vez conectándote con nosotros, queremos que nos mandes un WhatsApp al número que aparece en pantalla porque queremos decirte cuál es el siguiente paso. En Monte Sión tenemos 2 programas, Punto de Partida y Reuniones por Zoom. Punto de Partida consta de 8 sesiones donde tú podrás ver más temas que ayudarán a fortalecer tu fe. Y Reuniones por Zoom, aquí podrás ver un tema cada semana haciendo amistad con diferentes personas. Si después de escuchar este mensaje tienes necesidad de que oremos por ti, mándanos un mensaje al WhatsApp que aparece en pantalla. En Monte Sión estamos seguros que si unimos nuestra fe, grandes cosas pueden suceder en tu vida. Si tú, algún familiar o algún amigo están atravesando por una situación difícil, en Monte Sión, que somos una iglesia de oración, estaremos contentos de orar por ti. Si te gustó muchísimo el mensaje del día de hoy y estás entusiasmado por volver a escuchar una palabra de Dios para tu vida, te recordamos que tenemos servicios en línea los miércoles a las 7 de la tarde y que nos vemos nuevamente aquí los domingos a las 10:30 de la mañana. También queremos invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales. Nos puedes buscar como Monte Sión Saltillo, ya sea en Facebook, Instagram o YouTube, la plataforma que más te guste. Búscanos y síguenos porque queremos compartir contigo todo el contenido nuevo que estaremos subiendo. Es un gusto poder saludarte, que Dios te bendiga y nos vemos pronto.